Que la abundante gracia e incomparable paz del Redentor de nuestra alma sean con todos ustedes, amados hermanos. Abramos nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 3 versículos del 1 al 5. Gálatas 3 del 1 al 5. Menciono que primeramente daremos lectura a la versión bíblica que manejamos en nuestra iglesia y posteriormente, para una mayor comprensión del mensaje que se transmite en ese pasaje bíblico, leeremos otra versión bíblica. Esto con el fin, como ya lo dijimos, de una mejor comprensión. Gálatas 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Ahora leeré otra versión bíblica que está en inglés. Se llama The Message, la cual menciono tiene modificaciones propias de su hermano. Dice así: ¿Han enloquecido, Gálatas? ¿Acaso alguien puso un hechizo en ustedes? ¿Acaso perdieron el juicio? Una locura les ha sucedido, porque es obvio que ya no tienen al Cristo crucificado como el centro de sus vidas. Ese sacrificio antes les fue puesto delante de sus ojos y tuvieron claridad, pero ahora la han perdido. Permítanme preguntarles lo siguiente: ¿cómo comenzó su nueva vida? ¿Fue poniendo a sudar sus frentes para agradar a Dios? ¿O acaso no fue como respuesta al mensaje que oyeron acerca de la salvación gratuita de Dios? ¿Seguirán con esta locura? Solo un loco piensa que con su propio esfuerzo puede completar la obra que fue iniciada por Dios. Si no fueron lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente fuertes al comienzo, ¿creen que ahora lo serán como para pretender perfeccionar esta obra de Dios? ¿Todo este proceso doloroso de aprendizaje fue en vano? Aún no es una pérdida total, pero si siguen así, pronto lo será. Respóndanme por favor esto: el Dios que generosamente les proporcionó su misma presencia, su Espíritu Santo y todas aquellas bendiciones maravillosas, ¿lo hizo debido al vigoroso esfuerzo de ustedes o porque ustedes confiaron plenamente en Él? Gloria a Dios. Si pretendemos nosotros predicar todos los puntos de la sana doctrina, sin duda alguna seremos víctimas de oyentes que están dispuestos a distorsionar nuestro mensaje, el cual, como decíamos, si somos predicadores de la sana doctrina, será totalmente fundamentado en la Biblia. Hay quienes, al no entender o no poder tolerar la sana doctrina, siempre la llevan a extremos tan peligrosos que el predicador nunca mencionó. Un ejemplo de esto es cuando se predica del polémico tema del noviazgo en la Iglesia de Cristo. Hay quienes, sobre todo jóvenes, llevan al extremo este mensaje que predicamos, diciendo que muchos de los que somos amantes de la sana doctrina estamos totalmente en contra de todo tipo de noviazgo. Pero menciono, si es que acaso alguien también así lo ha pensado, que eso es pura mentira. Hay un noviazgo que sí está permitido en la iglesia, y ese es el noviazgo formal. E incluso hay quienes estamos a favor de que un joven y una joven tengan una relación de amistad sin todavía entrar al noviazgo como tal, con el fin de que esos guiados por Dios consideren la posibilidad de un compromiso serio y así por orden avanzar a un noviazgo formal para posteriormente llegar al matrimonio. Esto llamado por algunos como cortejo bíblico. Otro ejemplo es cuando se habla sobre la salvación por pura gracia. Hay quienes, al mencionar que la salvación de inicio a fin es por pura gracia, piensan que estamos diciendo que las obras son innecesarias o que las estamos haciendo totalmente de lado. Pero una vez más, esto no es así. La mente humana es tan astuta y tan depravada que puede corromper incluso las mismas doctrinas explícitas y fundamentales de las Escrituras.
Si quienes dicen esto entendieran y fueran más honestos al estudiar la palabra de Dios, sabrían que gracia no solamente es el boleto para entrar al cielo, sino también, según Tito 2:11 al 13, es el poder para no pecar y vivir en buenas obras. Al decir que de inicio a fin todo es por gracia, no es sinónimo de decir que las buenas obras nada tienen que ver con el cristiano. Al contrario, al decir que todo es por gracia, estamos diciendo que de inicio a fin esa misma gracia nos dará el poder y la voluntad para vivir en buenas obras, siendo estas no la causa de nuestra permanencia en el camino de Dios, sino su evidencia. Las obras no nos mantienen en el camino de Dios. Eso lo hace la gracia de Dios. Pero eso sí, las buenas obras son la evidencia clara de que seguimos caminando hacia la ciudad celestial. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el tema que hoy veremos fácilmente puede ser malinterpretado como los ejemplos antes citados. Estoy seguro que habrá alguien que llevará a los extremos este tema, pero bueno, eso será algo entre esa persona y su conciencia. Y no me sorprende que esto sea así, pues hablar del legalismo no es cosa fácil para nadie. El título que el Dios libertador le ha puesto a esta conferencia es el legalismo. No sé si alguien de los que me está escuchando haya oído esta palabra antes. Normalmente esto lo dicen cristianos de otras denominaciones, pero lamentablemente también lo dicen en su mayoría jóvenes de nuestro movimiento. No sé si alguien habrá escuchado frases como: es que tú eres un legalista por hacer esto y esto otro, o es que tú, hermana, eres una legalista por vestir así, o no sé si alguien habrá escuchado: es que en su iglesia son unos legalistas. No sé si alguien ya habrá escuchado esto antes, pero en lo personal, repito, sí lo he oído, sobre todo por parte de jóvenes de nuestro mismo movimiento. Hasta el momento me atrevo a decir yo, en mi opinión personal, que de la zona 4, en la cual me encuentro, no he escuchado a ningún joven decir esto, pero sí lo he escuchado de jóvenes de otras zonas, de zonas que creo que ustedes saben de cuáles estoy hablando. Normalmente cuando se dice este tipo de cosas, la mayoría entiende por legalista a aquella persona o iglesia que posee muchas reglas, sobre todo reglas que no tienen fundamento bíblico. Pero, ¿es esto realmente legalismo? Les diré que el legalismo no necesariamente involucra las reglas. Incluso podemos tener reglas sin fundamento bíblico, que realmente sí las tenemos en nuestra iglesia, y aún así no ser legalistas. ¿En qué radica pues el legalismo? Muchas veces, oigamos bien por favor, muchas veces pensamos que el legalismo es aplicar un conjunto de leyes indebidas, pero no necesariamente es así. Óiganlo bien, el legalismo es usar cualquier conjunto de reglas, malas, buenas y hasta las de Dios, de forma indebida. Una vez más, el legalismo es usar cualquier conjunto de reglas, malas, buenas y hasta las de Dios, de forma indebida. El legalismo no es solo una cuestión de que alguien tenga más reglas o parámetros superiores a los nuestros. Muchos nos equivocamos al estereotipar a una persona legalista como aquella que no sale con sus amigos o compañeros del trabajo. O incluso decimos que legalista es aquella persona que piensa que la música que tiene mucho ritmo es cosa del demonio. No. El legalismo es algo mucho más grave y sutil, y tristemente está mucho más generalizado en nuestra iglesia de lo que pensamos. He aquí pues a continuación una sencilla definición. El legalismo significa tratar de alcanzar el perdón de Dios y la justificación ante Dios por medio de la obediencia a Dios. El legalista es aquel que se comporta como si pudiera ganar el perdón y la bendición de Dios a través de su conducta personal. Más adelante explicaremos bien esto. Pero por el momento, a continuación mencionaremos las 3 divisiones de esta conferencia. Sección número 1. Lo que no es legalismo. 2. Lo que sí es legalismo. Y 3. La solución al legalismo. La
doctrina del amor de Dios, o como algunos la han llamado, la difícil doctrina del amor de Dios. Número 1. Lo que no es legalismo. Debido a la tanta confusión, mala interpretación e incluso ese desprecio por muchos, sobre todo jóvenes, hacia las cosas del pasado, es necesario que aclaremos lo que realmente no es legalismo, ya que hoy día hay quienes la sueltan al aire sin saber lo que significa. He escuchado jóvenes que por ver a una hermana llevar falda tableada y tapado a la escuela o trabajo, la catalogan ya de legalista. Incluso le dicen, ya vas a empezar de legalista, cuando realmente, como ya lo dijimos, ser legalista es algo muy diferente a como comúnmente pensamos. Punto 1. Legalismo no es obedecer los mandamientos de Dios expresados en su palabra, fundamentado esto en Juan 14:21. Nuestro texto de Juan nos dice bien en claro que el obedecer los mandamientos de Dios revelan el amor que tenemos hacia Dios. Para nada obedecer los mandamientos de Dios es sinónimo de legalismo. Al contrario, es sinónimo de amor a Dios. E incluso el Salmo 119, versículo 45, nos dice que cuando acatamos, obedecemos los mandamientos de Dios, nos encontramos en verdadera libertad. 2. Legalismo no es desear vivir una vida santa y apartada del pecado. Esto en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y eso se manifiesta cuando evitamos toda ocasión, circunstancia o compañía que puede propiciar en nosotros el pecado. Y mencionamos una vez, la mortificación del pecado, el dar muerte al pecado, no es solamente evitar la acción del pecado o evitar el cometer el pecado, es evitar pensar en cometer ese pecado. En ninguna manera el tratar de evitar todo aquello que pueda ponernos a pensar en el pecado es legalismo. Eso tiene otro nombre y es santificación. 3. Legalismo no es odiar el pecado por agradar a Dios. Fundamentado esto en 2 Corintios 7:1. El que alguien tenga ese desprecio por el pecado, ese ardiente deseo de limpiar su ser de todo lo que contamina su alma, sea el excesivo entretenimiento, el ocio, pláticas vacías e insensatas, chismes o murmuraciones, palabras torpes, etc., no es ser legalista. Eso es ser verdaderamente celoso de las cosas de Dios. 4. Legalismo no es decidir alejarse de la clase de vida del mundo, de sus prácticas y costumbres. Esto según Romanos 12:2. Lamentablemente, hay jóvenes en nuestro mismo movimiento que practican las mismas cosas que los jóvenes del mundo hacen. Y ellos se excusan diciendo que hacen tales cosas porque según ellos no son legalistas. Pero lo queramos o no, si comenzamos a adoptar las costumbres del mundo, pronto empezaremos a pensar como el mismo mundo lo hace, y a la larga, pronto dejaremos de ser parte de la Iglesia de Cristo y formaremos parte del mundo. Cuidarnos de no actuar igual que el mundo y buscar diariamente una forma diferente de pensar no es legalismo, jóvenes, sobre todo oigan ustedes. Eso se llama transformación espiritual. 5. Legalismo no es saber distinguir lo bueno de lo malo, lo que le agrada y no a Dios. Esto según Isaías 5:20. La capacidad de diferenciar entre algo que sea bueno de algo que sea malo, lamentablemente es un arte que se está perdiendo. En vez de preferir lo que edifica, preferimos lo que nos entretiene, aunque esto sea algo dañino para nuestro espíritu. Saber esta crucial diferencia y saber marcarla no es legalismo, es discernimiento. 6. Legalismo no es conformar nuestra vida para estar en armonía con ciertas normas decididas por líderes guiados por el Espíritu Santo en una congregación de creyentes, fundamentado esto en Hechos 15, 22 al 30. Aunque nos guste o no, Dios por algo ha colocado a las autoridades que tenemos en nuestra iglesia. Y Él mismo les ha dado entendimiento para que podamos, como cristianos, en medio de una sociedad malvada, mostrar realmente lo que somos y ser luz a las demás gentes.
Establecer reglas con el fin de preservar la pureza y santidad de una iglesia no es legalismo. Esto siempre y cuando no se pierda el enfoque correcto de las reglas, lo cual lo vamos a mencionar un poco más adelante. Mientras esto sea así, no perdamos el enfoque correcto de las reglas y estemos atentos a nuestras autoridades eclesiásticas, viviremos no en el legalismo, sino en sumisión. 7. Y último punto. Legalismo no es restringir nuestra propia libertad por amor y cuidado de nuestro prójimo. Esto fundamentado en Romanos 14. Hay ocasiones en que como verdaderos cristianos tendremos que evitar ciertas cosas que libremente podemos hacer y que están totalmente lejos de la idea de pecado. Esto será cuando a otro hermano esto le sea sinónimo de pecado o le pueda ser ocasión de tropiezo. Por amor a la conciencia de nuestro hermano, tendremos que abstenernos de cosas que podríamos hacer tranquilamente, aunque eso signifique evitar ciertos detalles o ciertas pequeñeces. Es un mandamiento hacerlo, ya que de ello depende la conciencia de nuestro hermano. Pero eso sí, hay que mencionar, tampoco nos vayamos al extremo de lo absurdo. Es que a mi hermano, si tomo de este refresco, le es ocasión de tropiezo. No, tampoco nos vayamos a extremos tan absurdos. Todo esto debe ser basado en un entendimiento maduro de las Santas Escrituras. Para eso, pues, es necesario estudiar y practicar la palabra de Dios. Esto es amor al prójimo y para nada es legalismo. Como ven, hay cosas que confundimos con el legalismo cuando realmente no lo son. Y al tener esta confusión, en vez de hacerle un favor a la iglesia tratando de curarla del legalismo, la estamos pervirtiendo. ¿No acaso ha habido iglesias que caen en este grave error? Que pretendiendo quitar el legalismo de la congregación, quitan el discernimiento, que pretendiendo quitar tantas reglas que según ellos esto es legalismo, hacen que la iglesia pierda el amor al prójimo. Dios tenga misericordia. Ahora procedamos a la siguiente sección de esta conferencia, lo que sí es legalismo. Ahora expliquemos de mejor manera lo que sí es el legalismo y sus implicaciones. Recordemos, el legalismo es tratar de alcanzar el amor, perdón o las bendiciones de Dios por medio de nuestra conducta. Hay que mencionar, nosotros no obedecemos la palabra de Dios para ganar nuestra salvación. Nosotros obedecemos la palabra de Dios en gratitud a una salvación que Cristo ya nos regaló. No obedecemos a Dios por deber, lo hacemos por placer, y vaya que sí es un placer. Repetimos, el error del legalismo no consiste en acumular un sinfín de reglas a las personas, esto dentro del contexto eclesiástico, incluso ni a uno mismo, esto a nivel personal. El error consiste en pretender sustituir la obra de Dios por la obra del hombre en el proceso de la salvación, sea esto teniendo muchas o muy pocas reglas. Legalismo es cuando a la fórmula de la salvación le agregamos el factor del esfuerzo humano. Recuerde, hermano y hermana, ser salvos por gracia es igual a decir que nunca mi esfuerzo o conducta agregan algo a la obra de Dios. Obtenemos, mantenemos y finalizamos nuestra salvación por pura gracia. Jamás es por obras, y menos por una mezcla de gracia y obras. Decir que somos salvos al inicio por gracia y al final por obras es como tratar de mezclar el fuego con el agua. Romanos 11:6 nos dice que si decimos que es por obras, ya no sería por gracia, y si decimos que es por gracia, ya no sería por obras. Ambas no pueden estar mezcladas. Juntarlas es contradecir la lógica de Dios. Hay que aclarar de una vez, porque a veces la carne nos hace no entender las cosas a propósito. Con esto no estamos diciendo que las obras son innecesarias, ni mucho menos que son malas, para nada. Las obras son necesarias no como causa de nuestra salvación, pero sí como evidencia de nuestra salvación. Entendamos de una vez por todas, no es que Dios haya prohibido las obras, sino que Él nos ha prohibido ser justificados
justificados por las obras. Nadie, dice Pablo, es justificado por las obras. Precisamente esto con el fin de que la gracia y la bondad de Dios puedan llegar a ser evidentes. Una vez más, cuando decimos que todo de inicio a fin es por pura gracia, no estamos menoscabando, ignorando y mucho menos prohibiendo las buenas obras o la obediencia en nuestra vida. La estamos prohibiendo como medio de salvación, de santificación y de bendición. Aquí hay que mencionar el objetivo de las reglas. El que una iglesia tenga reglas debe recordarse que el enfoque no es para que ganemos la salvación o para que la retengamos, o peor aún, para perfeccionar la obra de Dios. No, las reglas nunca son para ganar nuestra salvación, nunca son para ganar o aumentar nuestra santificación, y mucho menos son como medios para que Dios nos bendiga más. No, las reglas, la iglesia las ha puesto para que de mejor manera ante el prójimo mostremos lo que somos, mostremos que somos nuevas criaturas. Por eso hay reglas en torno a nuestra forma de decir, que yo sé que a la mayoría de nosotros los jóvenes nos resultan muy desagradables, pero estas reglas son con el fin de que mostremos que somos salvos, no con el fin de ser más salvos, de ser más santos o de ser más bendecidos. No, esto con el fin de mostrar que ya somos, por la gracia de Dios, salvos, santificados y bendecidos. Gloria a Dios. Jamás el hombre podrá agregarle algo a la obra de Dios. Jamás. ¿No acaso dice Isaías 64:6 que nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios? Habiendo sido vestidos por blancos vestidos, ¿pretendemos agregarle la mugre de nuestros sucios trapos? Añada cualquier cosa a Cristo y el Evangelio dejará de ser un Evangelio puro. Estropee las proporciones del Evangelio de Cristo y echará a perder su eficacia. Sustituya cualquier cosa por Cristo y echará a perder totalmente el Evangelio. El legalismo tiene muchas variantes hoy día. Hay diferentes tipos de legalistas. Aquellos tan sutiles que dicen que la salvación se obtiene por gracia y que se mantiene por obras, hasta aquellos que son tan grotescos que llegan a afirmar que el uso de un reloj de mano es algo malo y que el hacerlo nos hace perder el amor de Dios y por ende la salvación misma. Esto lo he visto en otras denominaciones. Algo muy exagerado. Recuerden, el legalismo trata de reemplazar la obra de Cristo por nuestra actuación. Pretender quitar del centro de nuestra vida la obra de Cristo y colocar la actuación del hombre ahí es legalismo. A continuación veremos las tres, o más bien las características o ideologías del legalismo. Podemos decir que son tres definiciones de lo que es realmente el legalismo. Prestemos atención y si nos identificamos con alguna de ellas, tengamos cuidado, porque estamos poniendo nuestros ojos en nosotros mismos y no en el Evangelio. 1. Legalismo es atribuirle efectos de salvación a las obras o prácticas que hacemos. Esto fundamentado en Hechos 15:1. Nuestro texto de Hechos nos dice que había ciertos falsos maestros que estaban enseñando que se necesitaban ciertas prácticas u obras para ser salvos. Ellos decían que sin ellas nadie puede ser salvo, y esto es legalismo. Si crees que por alguna de tus obras, prácticas religiosas o conductas ganas, retienes o perfeccionas tu salvación, déjame decirte que eres un legalista y la obra de Cristo está lejos de ser el centro de tu vida. 2. Legalismo es atribuirle efectos de santificación o purificación espiritual a las obras o prácticas que hacemos. Esto fundamentado en Hechos 15, versículos del 2 al 20. En este pasaje, los fariseos muestran su legalismo al creer que la práctica de lavar las manos antes de comer pan le proporciona al hombre cierta pureza interior, cierta limpieza espiritual. Démonos cuenta que así es el legalista.
pretende atribuirle efectos de santificación a cosas que en realidad son pequeñeces, pero descuida las cosas más importantes o las sustituye por pequeñeces, como lo hicieron los fariseos. Y le daban más importancia a lavarse las manos, a cuestiones externas, cosas que son detalles, por encima de cosas que son relevantes en la fe cristiana. Así es el legalista. Para él, el hacer tales cosas, el evitar tales cosas, sobre todo las reglas que no tienen fundamento bíblico, le son más importantes que las cuestiones relevantes que hay en la iglesia de Cristo. Así es el legalista. Y en base a estas cuestiones externas, en base a estas pequeñeces, se atreve a juzgar a las demás personas. Se atreve a etiquetar quién no es un espiritual y quién sí lo es. Con esto, no estamos diciendo que las buenas obras nada tienen que ver con nuestra santificación. Tienen mucho que ver, pero no como causa de nuestra pureza, sino como evidencia o consecuencia de nuestra santificación. Creer que por ciertas obras o prácticas somos más santos de lo que Cristo ya nos ha otorgado ser por su sangre preciosa no es más que puro legalismo. Entendamos de una vez por todas, por favor. La santidad no viene por hacer o no ciertas cosas, sino por un precio que ya se pagó en la cruz del Calvario. Ser santo no es hacer algo, sino ser alguien, y por Cristo ya somos hijos de Dios. Se trata no de un tipo de carácter, sino de una posición. Ser santo es ser apartado para Dios. Y entendámoslo, la verdadera santidad no es de adentro hacia afuera. No es que por seguir cierto conjunto de reglas voy a ser más santo, voy a ser santo. No, la santidad es de adentro hacia afuera. Repito, de adentro hacia afuera. La santidad no es solamente cuestión interna, es cuestión interna y externa. Soy santo no por apegarme a las reglas, soy santo cuando en mi corazón mantengo una comunión viva con mi Dios, cuando en mi corazón todavía arde el fuego del Espíritu Santo, cuando en mi corazón reside la presencia de nuestro Señor Jesucristo. 3. Legalismo es atribuirle efectos merecedores de las bendiciones de Dios o efectos de aprobación a las obras o prácticas que hacemos, fundamentado esto en Lucas 18, 10 al 14. Vemos cómo el fariseo en su oración esperaba ser tratado por Dios en base a sus buenas obras o buena conducta. En cambio, el publicano solo pedía que Dios lo tratara en base a su misericordia y no en base a su buena conducta. Creer que por tu esfuerzo o buena conducta Dios debe tratarte bien o bendecirte el día de hoy, en la semana, en cualquier momento, es legalismo. Y es como pretender chantajear a una autoridad superior. Obedecemos o tratamos de agradar a Dios no para comprar sus bendiciones, sino para disfrutar sus bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús. Recuerden, las disciplinas espirituales, tales como el ayuno, la oración, la asistencia a los servicios de adoración, no hacen que Dios me ame más. No, las disciplinas espirituales me hacen disfrutar ese amor de Dios. Como pueden ver, estas son las 3 claves con las cuales nos podemos percatar si somos o no legalistas. Démonos cuenta de una vez que el asunto en el legalismo no son las cosas que se hacen, sino el por qué se hacen. Nunca podremos, óiganlo bien por favor, nunca podremos determinar quién es un legalista y quién no lo es, viendo a los demás o analizando sus acciones o prácticas. Sí hay características que diferencian a un legalista de otro, pero no va a ser estas en base solamente a puras cuestiones externas. Un verdadero cristiano y un legalista externamente pueden ser iguales, pero es su corazón y motivación lo que los hace totalmente diferentes. Incluso puede que el legalista aparente ser más espiritual, pero sepa también que el legalista es un hipócrita. Y este tipo de hipócritas aparentan ser súper espirituales, siguiendo de manera rígida las reglas de la iglesia o aquellas reglas inventadas que no poseen fundamento bíblico. Pero decimos, su motivación
es totalmente diferente a la del verdadero cristiano. Ellos, repetimos, pueden ser más espirituales, pueden aparentar ser más espirituales, sea esto siguiendo las reglas de la iglesia, las reglas inventadas por ellos mismos, o incluso siguiendo las mismas reglas de Dios. Pero recuerden, es su motivación la que diferencia al legalista de un cristiano. La diferencia no reside en las obras, sino en los motivos que las impulsan, no en la manera de vivir, sino en los principios que mantienen esa vida, no en cuanto se hace, sino en cómo se hace. Recuerden, lo que cuestionaba Jesús en los fariseos, los cuales son ejemplo excelente de un legalista o de los legalistas, no era su falta de cumplimiento de la ley, sino su arrogancia ante los pecadores. Si crees que tu obediencia te puede acercar más a Dios de lo que Cristo te acercó gracias a su sacrificio en la cruz, déjame decirte que tienes ideas legalistas. Si crees que por tener muchos años en la iglesia mereces el favor de Dios o que Él te bendiga, déjame decirte que eres un legalista. Si crees que tus obras basadas en el esfuerzo propio, alejadas de una unión con Cristo, te pueden hacer más santo, déjame decirte que no eres más que un simple legalista. Si tu vestir, ya sea de falda tableado con tapado en todo lugar, o ya sea de manga larga, evitando usar pantalones o mezclilla, esto en el caso de mis hermanos, en todo tiempo lo haces con el fin de mostrar que eres más santo delante de los hombres, o con el fin de mostrarle a Dios que merece su bendición, no tengo más que decir esto: pobre hombre legalista, si supieras que todo eso es lo que aborrece Dios. Pero aclaramos que lo aborrece no por lo que estás haciendo, sino por el motivo que tienes para hacerlo. Si te crees que por tus obras o por lo que haces eres digno de la gracia de Dios, déjame decirte que no eres más que un legalista. Si para ti el vestir de esta o esta otra manera revela que tú o que otra persona es más santa que los demás, déjame decirte que estás equivocado. El reino de Dios no es por cosas externas ni por apariencias. Romanos 14:17, Colosenses 2:16 al 23 y 2 Timoteo 3:5. Si lo haces en dependencia de tu esfuerzo humano, o sea de la carne, déjame decirte que estás en el mismo error que los Gálatas. ¡Qué tremenda verdad! Dios nos libre de que seamos los Gálatas del siglo XXI. Nota pues, hermano, que no radica en lo que haces, sino en el por qué lo haces. Hay quienes, al ver que ciertos jóvenes visten de una manera determinada o hacen esto muy diferente a lo que otros hacen, ya empiezan a catalogarlos como legalistas, cuando decimos que esto no es legalismo. No está mal que vistas siempre de manga larga y odie los pantalones de mezclilla. No está mal que desprecie los pantalones e incluso las faldas lisas, hermana. No está mal que te aferres a llevar tapado a la escuela o al trabajo. Todo esto por sí solo no es malo, al contrario es bueno. Pero si todo esto lo haces con el fin de tapar una espiritualidad vacía, con el fin de pretender mostrar por medio de elementos externos que eres santo o más espiritual que los demás, estás haciendo un mal muy terrible. Con todo esto quiero recalcar que las obras no debieran ser asunto de menoscabo o de menor importancia. Nuestras obras serán siempre correctas y serán siempre del agrado de Dios cuando broten de nuestra unión con Cristo en virtud de nuestra fe en Él. Dependemos de Él para que nos santifique, dependemos de Él para que nos conserve santos. Nuestro poder para vivir así no es el esfuerzo humano, sino la presencia de Cristo en nuestro corazón. Esa es el principal elemento, no es nuestro esfuerzo. No dependemos de nuestro esfuerzo para vivir así. Dependemos de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Nuestra motivación no es el orgullo, sino el amor de Dios y el amor al prójimo. Alabado sea nuestro Dios. Nos esforzamos por alcanzar la santidad por el amor de Jesús que nos constriñe. El amor a Cristo es la fuerza motriz para hacer de lado todo mal. Es la energía que nos da la capacidad de seguir toda virtud. El efecto del amor de Dios derramado en abundancia en el corazón por el Espíritu Santo
quema toda concupiscencia y vestigio de depravación, y nos convertimos en puro amor a Dios a través de la fuerza del amor de Dios que toma posesión de nuestro ser. Si toda tu obediencia la haces con el motivo y poder correctos, serás siempre perfume agradable delante de Dios y no un sepulcro emblanquecido. El sutil y grave error del legalismo es un fruto pecaminoso nacido de raíces pecaminosas. El legalismo se origina en la adoración a uno mismo. Si obtenemos, preservamos o finalizamos nuestra salvación por nuestra obediencia, entonces merecemos elogios, honra y gloria. El legalismo, en otras palabras, significa que la gloria es para la persona y no para Dios. Pues si decimos que mantenemos la salvación con nuestras obras, tenemos suficiente motivo para decir gloria a Dios al inicio porque Él me dio la salvación al inicio. Pero gloria a mí después porque yo con mis obras preservo mi salvación. Vean bien este sutil error. Dios tenga misericordia. Ahí radica lo grave del legalismo. Las implicaciones son espeluznantes, porque en esencia el legalismo, óiganlo bien, afirma que la muerte de Jesús en la cruz fue innecesaria o insuficiente. En efecto, le dice a Dios, Dios, tu plan no funcionó, la cruz no fue suficiente y necesito añadir mis buenas obras a ella para ser totalmente salvo. Por supuesto que no hay cristiano que se atreviera a pronunciar palabras tan terribles. Sin embargo, este es el mensaje que enviamos cuando dejamos de concentrarnos en el Evangelio y empezamos a vivir como legalistas. El legalismo no podría ser más terrible de lo que es. No es de extrañar entonces que Pablo dijera, oh Gálatas insensatos, al reprocharles su orgulloso legalismo a los Gálatas. Si ellos, siendo iglesia de la era apostólica, fueron víctimas del terrible legalismo, ¿acaso nosotros, iglesia del siglo XXI, estamos exentos? Hay más cosas que caracterizan a un legalista, pero las mencionaremos brevemente. Un espíritu crítico. Un espíritu crítico siempre es evidencia de un legalista. Les gusta hablar mal de los demás y siempre buscarán el más mínimo motivo para hacerlo. Les encanta resaltar las reglas que no están en la Biblia, ya que éstas cubren su falta de amor a Dios y al prójimo. Pero quíteles aquellas reglas como la vestimenta honesta y demás cuestiones externas y verán que no queda espiritualidad alguna, ya que ellos ignoran las reglas básicas y primarias del cristianismo, que son el amor a Dios y al prójimo. Siempre juzgan a aquellos que no siguen las reglas como ellos lo hacen. Según ellos, se sienten dignos, se sienten con el derecho de juzgar a aquellos que no vivan igual que ellos o que no sigan las reglas como ellos lo hacen. Ellos se creen dignos de hacer tales cosas. Siempre hablan mal de alguien que no da el nivel que ellos dan. Cuando acuden al templo, siempre buscan que los demás los vean, oigan o se den cuenta que están haciendo sus deberes espirituales. Les importa más evitar la vergüenza que honrar a Dios. Al igual que los delantales de Adán y Eva, aquellos delantales que ellos mismos se hicieron, el legalismo solo cubre lo vergonzoso, pero no lo necesario. Tratan de ocultar su corazón sucio por medio de un buen lenguaje, buen discurso o por medio de un rígido apegamiento a las obras, a las reglas. Pero esto con el fin de ocultar su corazón falto de gozo y tranquilidad, cosas que son raras ver en un legalista. Les gusta ser considerados en participaciones ministeriales, pero no les gusta que consideren a los demás, y menos si creen que el que está ahí en el púlpito es notablemente inferior a ellos. Se creen dueños del púlpito y de la agenda del pastor. Solo ellos deben decir quién ministra y qué se hace en la iglesia. Se jactan de sus años en la iglesia, de lo que hicieron en el pasado, de sus conocimientos, de que son familiares de tal pastor o de que conocieron a tal pastor, pero nunca se glorían en el Señor. Pero sobre todo ellos no tienen a Cristo y su obra perfecta en el centro de su corazón. Tienen todavía al yo ahí y están cómodos alimentando así su orgullo y falsa religión. Veamos ahora la sección 3 de esta conferencia, la solución al legalismo.
la doctrina del amor de Dios. De manera muy breve, diremos la solución a esta sutil tentación del legalismo. La solución radica en amar y recordar siempre la doctrina del amor de Dios hacia sus hijos. El amor de Dios por su pueblo escogido es tan inmenso, que la misma Biblia habla de él refiriéndose a amor eterno, Jeremías 31:3, a pacto eterno, Jeremías 32:40, e incluso se refiere al amor eterno de Dios como testamento eterno, esto en Hebreos 13, 20 y 21. Y es que el amor de Dios hacia sus hijos es inalterable, no porque nosotros nos esforcemos demasiado o seamos muy buenos, nada de eso. El amor de Dios hacia nosotros se basa en la persona y obra de su Hijo Jesucristo. Puesto que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, el amor de Dios a sus escogidos siempre será el mismo hoy, ayer y por los siglos. Puede que haya algunos que malentiendan esta doctrina diciendo que estamos en contra de la disciplina en la iglesia. Nada de eso. Puesto que Dios siempre nos ama, Él siempre nos va a disciplinar. ¿No acaso dice la Biblia que Dios al que ama castiga? Debido a que Dios nos ama, tiene que haber disciplina en la iglesia. Recuerde, hermano y hermana, Dios nos ama en Cristo, no por quienes somos o por lo que hacemos, sino por quien es Cristo y por lo que Él ha hecho. Puesto que Dios nunca dejará de amar a Cristo, tampoco nunca dejará de amarnos a nosotros, ni tampoco nos amará más o menos de lo que nos ama ahora en Cristo. Dese cuenta, puesto que Dios nunca dejará de amar a Cristo, Él tampoco dejará de amarnos a nosotros. Con esto, una vez más, no estamos diciendo que la disciplina en la iglesia está mal, al contrario, puesto que Dios nos ama, Él nos castiga. Lejos de disminuir nuestra obediencia a Dios, un amor seguro e incondicional de Dios a sus escogidos aumenta nuestro amor a Dios y por ende nuestra obediencia a Dios y también, obvio, nuestra santidad. Cuando me doy cuenta que Dios me amará igual, tanto cuando soy obediente como cuando soy desobediente, no me hace obedecer menos, sino más. Para algunos esto es difícil de comprender, puesto que han vivido engañados por el legalismo, creyendo que sus esfuerzos pueden ganar más amor que aquel amor que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Pero recuerde, entender el amor incondicional y eterno de Dios hacia nosotros no es motivo para vivir como uno quiera. Quien realmente es un escogido de Dios, al escuchar esta doctrina, vive en mayor amor hacia Dios y por ende en mayor santidad. Déjenme y les pongo un ejemplo. Los padres que tienen hijos pequeños, dígale a su hijo pequeño que lo ama, que pase lo que pase siempre lo va a amar. Dígaselo y créame que este niño, en vez de decir, bueno, mi papá ya me dijo que me va a amar siempre, voy a hacer lo que quiera, voy a tirar lo que quiera, voy a ir a donde quiera. No, este niño, en vez de hacer eso, si usted le dice de corazón que le ama y que siempre le amará, no por lo que haga, sino porque es su hijo, hará que su niño le abrace y desee nunca alejarse de sus brazos. De la misma manera, cuando Dios nos recuerda su profundo, eterno amor, esto no nos lleva a decir, Dios me ama siempre, me va a amar siempre, viva como viva, entonces haré lo que quiera. No, cuando hacemos esto, cuando recordamos, cuando se nos recuerda el amor incondicional y eterno de Dios, no hacemos más que estar siempre en los brazos del Señor. No hacemos más que vivir en sus mandamientos y no hacemos más que seguir aquellas reglas que nos puedan acercar, que nos puedan más bien ayudar a reflejar el amor de Dios hacia nosotros para así manifestar el amor hacia el prójimo. Gloria a Dios. Es aquí donde radica la crucial diferencia entre ser un legalista y ser un cristiano, entre ser un esclavo y ser un hijo en la casa de Dios. El esclavo vive para ganar el amor y el favor del Padre. El hijo, en cambio, vive del amor y favor de su Padre. El esclavo depende de su trabajo para ser visto con agrado por parte del Padre. En cambio, el hijo, por ser su hijo, ya es visto con agrado por su Padre. El esclavo obedece porque así se ganará alguna muestra de estima del Padre. En cambio, el hijo obedece porque sabe que su padre le ama incondicionalmente. El esclavo, por no tener
relación alguna con el Padre, ve su vida como un arduo trabajo. En cambio, el Hijo, por ser Hijo, tiene una relación con el Padre y ve su vida como un placer. Oigan bien esto, vivir para buscar aceptación y amor es esclavitud. Vivir de la aceptación y amor recibidos de Dios es libertad. ¿Queremos que la iglesia obedezca con mayor compromiso y se esfuerce por vivir en mayor santidad? No solo se concentre en decirles que deben hacer esto y evitar esto otro. Dígales que el amor que Jesús tiene por ellos y la manera en que lo mostró, y créame que esto alimentará el amor de nosotros hacia Dios. Dígales cuánto Dios nos ama, y eso nos ayudará, nos impulsará a amar a Dios y por ende a amar a nuestro prójimo. Aumentará nuestra obediencia a Dios. Gloria a Cristo. A veces hay quienes dicen que el amor de Dios depende de tu cambio, pero esto es legalismo. El amor de Dios nunca dependió ni dependerá de nosotros. El que Dios me ame totalmente e incondicionalmente es por Jesucristo y su obra en la cruz. El amor de Dios no depende de mi cambio, es mi cambio el que depende del amor de Dios. Y puesto que ese amor es total, mi cambio y semejanza a Cristo irá perfeccionándose día tras día por obra del Espíritu de Dios en mí. Nada hace que la gente obre más que decirles lo que Cristo ya ha hecho. Es el amor, no la ley, lo que nos constriñe, según los Corintios 5:14. Cuando permitimos que Cristo y su obra estén lejos del centro de nuestra vida, comenzamos a tener ahí a nuestro esfuerzo o actuación y comenzamos una manera de idolatría a nosotros mismos o a nuestras buenas obras. Pero recuerde, las buenas obras y nuestra actuación son la periferia de nuestra vida, no es el centro. El centro es Cristo y su obra. Y tampoco olvide que nuestra salvación de inicio a fin es por pura gracia. Y es esa misma gracia la que nos da el poder para no pecar y para vivir en buenas obras. Repetimos, siendo estas, las buenas obras, la consecuencia de nuestra salvación, no su causa. El día en que comience o pretenda agregarle a la gracia de Dios el elemento del esfuerzo humano, será el día en que usted se convertirá en un legalista. Será el día en que, siendo hijo en su casa, usted se convertirá en un esclavo. Propongámonos recordar que es la obra de Jesús y no la nuestra la que constituye la base de nuestro perdón y aceptación de Dios. Nunca olvide que somos justificados y lo seguiremos siendo hasta el fin solo por la pura gracia de Dios. Ninguno de nuestros esfuerzos por obedecerle y crecer en santidad añade algo a la obra completada en la cruz. ¡Qué gran gozo nos da el Evangelio! Podemos acercarnos al trono de Dios con confianza, no porque hayamos hecho un buen trabajo con nuestros deberes espirituales, sino porque estamos vestidos con la justicia y la rectitud de Jesucristo. ¿Quiere librarse de la tentación del legalismo? Jamás permita que el Evangelio deje de ser el centro de su vida. Que la gracia y la paz de Dios sean con todos ustedes. Dios les guarde en su bendito, incondicional y eterno amor.